Hola, ¿qué tal? En este único y en especial momento del día, te traigo el ejercicio 1.4 del libro Recorrido por Teoría de Números. La proposición que nos dan a demostrar o probar es la siguiente. La siguiente identidad ¿entre quién? Polinomios. Puntualmente es la sumatoria continua de las potencias de x elevada a la 2k, o sea, las potencias dobles, x a la 2k, desde x hasta el término 2n. Y esto tiene que ser igual al producto de la sumatoria de las potencias, ya no potencias dobles, solo potencias, desde x hasta el término 2n. Y esto lo vamos a multiplicar por la variación de la misma, pero con un menos 1 a la k. De esta forma, de este modo. Entonces vamos con la resolución. Vamos a denominar por comodidad estas sumas. Entonces vamos a definir sea quién, p de x, la suma continua de las potencias de x hasta el término 2n. Esto es la sumatoria desde k igual a 0 hasta 2n de las potencias de x, o sea, x elevado a la k. Ahora, si evaluamos, nosotros sabemos que toda cantidad elevada a la 0 siempre y cuando sea distinto de 0 es 1. Entonces, para 0 es 1 más x a la 1 más x al cuadrado, y así va aumentando sucesivamente conforme metemos los valores evaluaciones de k. Todo esto me dicen que es hasta 2n, entonces este es el último. Ahora, como observación, el segundo paréntesis es menos 1 elevado a la k por x elevado a la k. Vamos a poner una raya como para hacer una pausa. Nos centramos en el término general, menos 1 elevado a la k por x elevado a la k. Esto, como ambos están elevados a la k, lo podemos reescribir como menos 1 por x elevado a la k. Y si esto lo multiplicamos, me da menos 1 por x elevado a la k. Y esto lo podemos simplificar aún más por convenio de esta forma. Entonces, por tanto, también tenemos que la sumatoria de p de menos x es igual a la misma que ya hicimos, pero evaluada en menos x. Menos x elevado a la k, ¿sí? Por este desarrollo al que terminamos por llegar a concluir. Entonces es la misma, pero evaluada en menos x. Ahora, si nosotros empezamos a meter valores, para 0 es 1, positivo. Ahora, para 1 me devuelve el mismo menos x. Aquí, para el cuadrado, se me vuelve positivo. X cuadrada. Y para el impar se me vuelve negativo. Y así es el patrón. Par positivo, impar negativo. Más 1, 2, 3, más hasta el término general 2n. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración, porque tenemos a los números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y nosotros estamos empezando a hacer valores para k igual a 0. Para k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3. Pero nosotros sabemos de primeras esto. El menos 3 es impar. El menos 2 es par. El menos 1 es impar. El 0 es par. 1 y 1.
el 1 es impar, el 2 es par, el 3 es impar. Entonces, nosotros evaluamos con k igual a 0, es nuestro inicio. Y aquí tenemos como tal 0, asociado a un signo neutral positivo. Y luego, para cuando tenemos el valor de x elevado a la 1, es impar. Y esto lo asociamos con un signo negativo. Y entonces así, los pares son positivos y los impares son negativos. Por ejemplo, si fueran 4, es par, es positivo. Si fuera 5, sería x a la 5. Negativo, obviamente. Así. Entonces, de ahí podemos deducir como los signos, ¿no? Entonces, ya vimos eso. Ahora, nuestro objetivo se va a reducir, entonces, a probar que la sumatoria objetivo desde k igual a 0 hasta 2n de término general de las potencias dobles de x es igual a el producto de p de x por p de menos x. Esto es lo único que tenemos que probar de forma como más resumida. Ahora, aquí lo que vamos a ocupar es la legendaria suma telescópica como arma secreta. Entonces, vamos a desglosarla por partes. Para p de x, aplicamos la suma telescópica. Recordemos el principio de la suma telescópica. Esto pasaba si tú tienes una suma de potencias sucesivas. Entonces vamos a poner Q. Q va a ser... Es que esto ya no es tanto como de la demostración, es más como un recordatorio de la suma telescópica. Q es una suma de potencias sucesivas. Ahora, al multiplicar por un factor, 1 menos la base. ¿Cuál base? Pues recordemos que nosotros tenemos una cantidad A que llamamos base y en la parte del área superior derecha se encuentra lo que llamaríamos, esa área se llama supraíndice o superíndice, pero aquí está el exponente. Resulta que nosotros cuando tenemos una serie de término general AI, por ejemplo, la base es AI y puede que esté elevado a algo, ¿no? Entonces A es mi base. Entonces aquí va la base, que aquí estamos llamando AI, ¿vale? Entonces aquí esto aplica si tenemos una suma de potencias sucesivas, lo multiplicamos por Q, o al revés, tenemos la suma de potencias sucesivas y lo multiplicamos por, entre paréntesis, todo esto, 1 menos la base. Entonces esto es lo que aplica aquí. Entonces vamos para P de X, tenemos que es 1 más x cuadrada, pero en general la base aquí es x. Entonces va a ser 1 menos x por, aquí no tenemos q de x, sino p, porque pues es p de polinomio, ¿no? Así lo llamamos. Por p de x. Ahora, nosotros sabemos que p de x es la sumatoria. Vamos a desglosarla de una vez como ya vimos, que era 1 más x cuadrada más 1, 2, 3. Esto va así a continuar como se desarrolla hasta llegar a x elevado a la 2n. Aquí es entrada por entrada y salida por salida. ¿Por qué? Porque nos dice que cuando aplicamos el truco artificio de la telescópica, de la suma telescópica, lo que nos va a arrojar va a ser el primer término más menos, ya sea depende aquí en el caso de Q, porque si aquí tenemos una base que es con un signo negativo que ya lo trae, es menos por menos es más, entonces por eso varía. Más menos el último término.
Esto es el principio de la suma telescópica. Entonces, el primero es 1 por 1 y el último es el menos x por x a la 2n. Entonces, esto es igual a 1 más por menos es menos, x elevado a la 2n. Aquí aplicamos leyes de los exponentes. Recordemos que por convenio no tenemos nada, pero damos por hecho que tenemos un 1. Entonces, lo reescribo aquí, 1 menos x por p de x. Esta la voy a encerrar para tomarla en cuenta, ¿no? Que la vamos a utilizar posteriormente. Ahora, necesitamos para la evaluación de p de menos x. O sea, para la otra del segundo paréntesis. Aplicamos suma telescópica. Entonces, el mismo principio, 1 menos la base. Y aquí es 1 menos la base. Pero resulta que estamos evaluando en menos x, entonces va a ser 1 menos menos x. O sea, ese signo negativo ya viene por defecto. Y aplicando ley de signos es 1 más x. Y esto ya lo multiplicamos por q, que en este caso es p de menos x. Entonces es 1 más x por p de menos x. Pero nosotros vimos la evaluación, que ya trabajamos, que el primero era positivo, el segundo era negativo, y así de los pares e impares, ¿no? 2, 3, más... El término general me quedaba finalmente como a 2n. Entonces es entrada por entrada y salida por salida. Por el mismo principio que ya vimos, cuando aplicamos suma telescópica nos va a arrojar el primer y último término. Y ya vimos de aquí cómo variaba el signo, en uno era positiva y otro negativa. Entonces aquí obtenemos 1. Más por más es positivo, más x a la 2n. Ley de signos, por convenio aquí tenemos un 1 invisible, y aquí está. Y ya. Tenemos estos dos desarrollos. Ahora, nosotros habíamos dicho que el objetivo era buscar qué es lo que sucedía cuando estos se multiplicaban. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando los multiplicamos. Entonces, pues aquí los tenemos. Entonces, veamos. Seguimos. Entonces, vamos a ponerle como título, ¿no? En esta parte, el choque de los mundos. Entonces tomamos los dos pasos anteriores realizados de la de p de x por p de menos x. Claro, con su respectiva multiplicación de suma telescópica. ¿Sí? Entonces, 1 menos x por p de x por 1 más x por p de menos x. Aquí tenemos claramente una igualdad. Nosotros ya calculamos esto. La primera me daba nada más y nada menos que 1 menos x elevado a la 2n más 1 por la última que acabamos de hacer, 1 más x elevado a la 2n más 1. De esta forma, de este modo. Ahora bien, aquí lo que nos encontramos es la clásica diferencia de cuadrados, 1 por 1, 1 al cuadrado. Y el segundo término es menos x elevado a la 2n más 1 elevado al cuadrado. Aquí nosotros conocemos una propiedad que me dice que x a la a elevado a la b es como si lo multiplicara x a la a por b. Entonces esto es 1 menos x elevado a la 2n más 1 por 2. 4n más 2. 4n más 2, ¿sí? Eso por un lado. Por otra parte, también en esta misma parte podremos desglosarlo porque ahorita lo vamos a utilizar para hacer una relación, una combinación, una conexión. 1 más x por 1 menos x, diferencia de cuadrados. Esto me da también 1 menos x al cuadrado por p de x por p de menos x. ¿Sí? Entonces esto también si lo multiplicamos me tendría que dar sí o sí lo que tenemos allá, que es 1 menos x a la 4n más 2. ¿Sí? O sea, es lo mismo que tenemos acá. Nada más que aquí esto lo voy a utilizar pronto, lo voy a conectar de esta forma, de este modo. Entonces vamos a la conexión
que en realidad aquí vamos a aplicar la propiedad transitiva con el lado izquierdo del principio. Entonces vamos a darle una pausa a este y vamos a centrarnos en el miembro izquierdo de la igualdad, que eran las potencias dobles de x, desde x, evaluando desde 0 hasta 2n. Ahora, iniciamos desde 0, 2 por 0, pues 0. Toda cantidad elevada a la 0, siempre y cuando no sea 0, pues me da 1. Ahora, para cuando es 1, lo vamos a multiplicar ya por múltiplos de 2. Entonces va a ser x cuadrada. Cuando es 2, pues es 2 por 2. X cuarta. Cuando es 3, es 3 por 2, que son 6. ¿Qué pasa, Dani? Pero en general esto así continúa, ¿no? Más x a la 4n. ¿Por qué? Porque aquí el término es 2k, pero ya aquí tenemos un 2n, entonces es 2 por 2. Es ahí como se desglosa. Ahora bien, aquí hay que fijarnos en la base. La base como tal es x. Claro, aquí tenemos x a la 2k, pero esto es como si tuviéramos x cuadrada a la k, porque el valor que nosotros vamos evaluando es k. Entonces x cuadrada es la base. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a tomar la suma telescópica, que era 1 menos la base, pero ya acabamos de ver que aquí la base, transformándola, o más bien expresándola para ver qué es lo que hay detrás de ello, es x cuadrada. Entonces es 1 menos x cuadrada. Entonces este va a ser el factor porque vamos a multiplicar, en este caso, esta sumatoria. Entonces va a ser 1 menos x cuadrada por esta sumatoria. K igual a 0 hasta 2n de x al cuadrado elevado a la k, que ya vimos que se multiplican, entonces me da 2k y me lo devuelve, me lo regresa. Ahora, aquí, pues no sé si sea tan necesario hacer el desglose, pero pues lo podremos hacer. Esto es 1 menos x cuadrada por la sumatoria desde k igual a 0 hasta 2n de x a la 2k. ¿Y qué es lo que sucede? Resulta que la primera sería igual a 1 menos x cuadrada, que es la base, elevado a la 2n más 1. Y la que está aquí es igual a 1 menos x al cuadrado, pero ya como lo multiplicamos por 2, pues es a la 4n más 2. Así. Y finalmente, aquí vamos a aplicar la transitividad. Por transitividad. Transitividad de la igualdad. De un lado del miembro izquierdo de la igualdad obtuvimos esto, pero del otro lado derecho, al multiplicarlo, obtuvimos esto. Pero como ambos los multiplicamos por telescópica, uno diría, bueno, pero ¿en qué momento el segundo se transformó? Digo, la clave está precisamente aquí, en que inicialmente era un término de 2k y desglosamos que la base era un x cuadrada. Entonces conectamos ya los puntos finalmente y tenemos que es 1 menos x cuadrada por la sumatoria desde 2, bueno, más bien desde k igual a 0, evaluando, hasta 2n, de x a la 2k. Y esto es igual a lo que teníamos acá, que era 1 menos x cuadrada por p de x por menos p de x. Pero habíamos visto que esto era lo mismo que esto. A ver, escribimos. Esto es igual a 1 menos...
O bueno, sustituyendo a lo que son iguales, es 1 menos x a la 4n más 2. Y esto es igual a, y vamos a ver, pues aquí fue de donde lo sacamos. 1 menos x a la 4n más 2. Y ya acabamos de terminar con nuestra prueba de esta forma súper fácil y sencilla. Nada más me gustaría aclarar y desglosar una parte que era en las sumatorias de este lado, donde tenemos 1 menos x al cuadrado de la sumatoria desde k igual a 0 de x cuadrada a la k. Aquí las potencias son nada más y nada menos que de k. Entonces vamos a evaluarlas. 1 menos x cuadrada. Para cuando k es igual a 0, es x cuadrada. Para k igual a 0, es x cuadrada elevada a la 0. Y toda cantidad elevada a la 0 es 1. Para cuando k es igual a 1, me devuelve el mismo x cuadrada. Para cuando k es igual a 2, entonces es x cuadrada al cuadrado, esto es igual a x al 2 por 2, 4, x a la cuarta. Entonces ya tenemos como los primeros, ¿no? X cuadrada más x cuarta más 1, 2, 3 más x hasta el término de 2n. Entonces es x al cuadrado a la 2n. Esto es igual a x a la 4n. X a la 4n. Ahora, si aplicamos aquí la de suma telescópica, es el primer término, que es 1 por 1, entrada por entrada y salida por salida. 1 menos x a la 4n más 2. Y esto era lo mismo que obtuvimos acá. Ajá, sí, justo esta parte de aquí. Si hubiéramos hecho la evaluación ya con el 2k, pues hubiera sido algo bastante similar. K igual a 0 hasta 2n de x a la 2k. La evaluación se hace muy similar. Cuando vale 0 es 1. Cuando vale 1 es nada más y nada menos que x cuadrada. Justo como lo tenemos aquí. Porque es x a la 2 por 1. 2. Cuando vale 3 es 3 por 2. A ver. Cuando vale 1, cuando vale 0, esta vale 1. Cuando k vale 1, esta vale x a la 2 por 1. Ajá. Cuando k vale 2, es x a la... Ajá, sí, es que me salté el 2, ¿no? Eso fue. Es x a la cuarta. K vale 3, es 2 por 3, es 6. Ajá, sí, justamente lo mismo que habíamos obtenido acá, nada más que me salté al mencionarlos. Entonces es más x cuadrada más x cuarta más x sexta, lo mismo que arriba, más 1, 2, 3 más x a la 2 por 2, 4n. Sí, porque por ejemplo si aquí hubiéramos hecho la evaluación para 3, hubiera sido x cuadrada al cubo es x sexta. Ajá, sí, todo está bien. Entonces nada más quería desglosar cómo se desglosaba esa parte y al final de cuentas lo que importaba aquí era lo de las entradas por entradas y salidas por salidas. Y como esta expresión es lo mismo que esta, pues me arroja lo mismo. Pero en general en eso consiste en la prueba. Aquí aplicamos transitividad. Resulta que lo que teníamos tanto en la izquierda como en la derecha era lo mismo. De hecho, esta parte la podríamos escribir de forma más elegante como 1 menos... o a ver, 1 menos x elevado a la 4n más 2 es igual a 1 menos x cuadrada por la sumatoria desde k igual a 0, 2n, x a la 2k.
Pero resulta que esto es igual a nada más y nada menos que P de X. Bueno, es que aquí me parece que la cuestión fue que lo escribí directamente, porque claramente aquí lo que tendríamos que hacer sería la cuestión de dividir entre el 1 menos x cuadrada. Pero en general es el mismo principio. 1 menos x cuadrada por p de x por p de menos x. Entonces aquí podemos poner, esto es como lo separo, ¿no? Dividiendo o multiplicando por, también podemos decir el inverso, ¿no? Directamente, multiplicando por 1 menos x cuadrada. Claro, suponiendo que 1 menos x cuadrada es distinto de 0. Lo multiplicas a ambos lados de la igualdad y por fin llegamos a esto, que fue como el paso que me salté por considerarlo muy obvio, pero hay que desglosar ese tipo de cosas. Y ahora sí, este es el final de la prueba. Queda estrictamente demostrado. Entonces, al final lo que aplicamos fue transitividad para estas cuestiones y fue como lo volteamos. Y ya, nada más quise aclarar esos detallitos.